Su objetivo es impulsar a emprendimientos pequeños y medianas y grandes empresas a alcanzar su máximo potencial, utilizando herramientas innovadoras. Encuéntranos en www.baded.cl o al correo a contacto@baded.cl. También comunícate con nosotros al más 569-5366-7573. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl/yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Hola, hola. Ahí sí, ahí estamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están a todos, a todas que se encuentran conectados a esta hora en este programa? Nuevo programa acá del espacio Gran Concepción TV. Saludar cordialmente a toda la gente que se encuentra conectada. Saludar también a los amigos de la emisora Radio RDO de Hualqui, con quien estamos trabajando en manera conjunta y estamos sacando este programa para toda la provincia. Bueno, primero que todo me voy a presentar, ya que seguramente hay mucha gente que no me conoce. Mi nombre es Gabriel Acuña, yo soy vecino acá de la ciudad de San Pedro de la Paz. En lo profesional soy abogado y hoy día, junto con el equipo que me acompaña detrás y que me acompañó principalmente en la carrera en busca de un cupo en la concejalía por mi comuna, nos enfocamos en este proyecto que se llama Derecho en la Calle. ¿Y por qué este proyecto se llama Derecho en la Calle? Porque principalmente lo que buscamos es hacer estos programas que se van a llevar a cabo principalmente los días jueves a las 20 horas, tal como lo es hoy, ¿ya? Para explicar de manera fácil y amigable algunos temas jurídicos y sociales que se encuentran hoy día en el acontecer nacional. ¿Y por qué también se llama Derecho en la Calle? Porque también buscamos que ustedes, vecinos que nos están viendo y que necesitan muchas veces que tener un grupo de profesionales que vaya al barrio, que vaya a las juntas de vecinos, que vaya a la calle, ya pueda contar con nosotros, nos puedan contactar por interno y empezar a hacer estos vínculos con la ciudadanía, estos vínculos de educación cívica, estos vínculos de relatoría de una u otra forma junto con la ciudadanía, para que puedan contar con nosotros y podamos hacer que el derecho salga un poquito de la aula, salga un poquito de los tribunales y llevarlos a la calle, llevarlos al barrio con ustedes. Bueno, es en ese contexto que hoy día hemos decidido comenzar este primer programa con un gran ciclo constituyente, con grandes invitados que vamos a tener, ya sea a nivel nacional, grandes expositores a nivel regional, incluso algunos convencionales, ya que hoy día se van a encontrar en este trabajo. Y así como hoy día principalmente tenemos a un destacado abogado, constitucionalista, docente en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, a quien le doy la más cordial bienvenida, si puede aparecer en el aire, Tomás Jordán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Tomás, cómo estás? Sí, el gusto es para mí poder contar con tu presencia hoy día para que le podamos explicar un poquito a la gente qué se viene ahora con este proceso constituyente. Ya tuvimos estas elecciones,
hace un par de semanas atrás, tenemos ya los constituyentes listos, electos por la gente, se encuentra la representación, estamos con paridad de género. Entonces, hoy día, ¿qué se nos viene? Eso es lo que te vamos a pedir, Tomás, que nos vayas comentando cuando comencemos ya esta conversación. Y también presentar a un gran amigo mío que es de la comuna de Curanilahue. Yo no sé si se encontrará ya en línea para que me soplen por interno, pero él es concejal reelecto, este es su segundo periodo, y en esta oportunidad Felipe salió electo con la primera mayoría. Me dicen por interno que todavía no llega, así que vamos a continuar con el programa para ahí que me avisen y podamos hacerlo ingresar al Zoom. Tomás, bueno, cuéntame, contémosle a la gente un poquito qué haces tú en la vía académica, a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, ya todos sabemos ya, pero sería bueno que tú te presentaras con la gente que nos está viendo el día de hoy. Súper encantado. Mi nombre es Tomás Jordán, soy abogado constitucionalista, soy profesor de, lo decía Gabriel, de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, y he dedicado mi vida a una mixtura entre academia, temas públicos, por decirlo de alguna manera. En el gobierno de la expresidenta Bachelet fui asesor para el proceso constituyente que llevó a cabo ella, que quedó suspendido con el inicio del nuevo gobierno, y parte de algunas cuestiones de eso se retomaron, podríamos hablar de ello, a partir del estallido social de octubre de 2019. Antes de eso también me he dedicado, fui asesor para la antigua reforma de salud, en lo que se llamó el auge, el GES, fui asesor legislativo, fui jefe jurídico del Ministerio del Interior, así que he estado en distintos espacios en los temas públicos y el tema constitucional me viene acompañando 20 años y el asunto del cambio constitucional al menos unos 10 años. El año 2011 hicimos un seminario sobre nueva constitución en la Alberto Hurtado cuando éramos jóvenes constitucionalistas. Y se empezó, ¿por qué? Porque al final las marchas masivas de la educación y del medio ambiente tenían esa sigla nueva constitución que reaparece en ese espacio público, por decirlo de alguna manera. Exacto. Así que es una síntesis, Gabriel. Encantado de que conversemos del proceso. Súper bien. Ahora, Tomás, sincerando a la gente, ¿había existido algún periodo dentro de tu carrera profesional que hubiese sido tan requerido por los medios y con tantas entrevistas? Jamás. Es decir, pero muy interesante por dos cosas, porque uno habla de lo que le gusta, pero además hay mucho interés en saber sobre la Constitución, cosa que mira, que nosotros percibíamos que a la gente le interesaba discutir los grandes temas del país, que quedó demostrado en el proceso participativo 2016, pero ahora claramente se aceleró y hay una vocación y voluntad de las personas de discutir y de entender lo que es una Constitución y qué va a tratar esta convención propiamente tal, que de qué se diferencia de lo que hace el Congreso, de qué se diferencia de los otros órganos colegiados. Así que no, nunca había tocado en realidad estar tan requerido. No, impecable. Oye, Tomás, bueno, vamos de lleno entonces a nuestra conversación. A ver, hoy día en el contexto ya tuvimos nuestras elecciones, tuvimos que elegir entre una convención mixta respecto a la convención constituyente que tenemos actualmente con esta paridad de género. Tenemos escaños reservados también para el pueblo indígena. Por ahí tengo algunos amigos que también fueron candidatos por el pueblo de Licantay en el norte. Entonces, vamos viendo, Tomás. Bueno, ¿ahora qué viene? ¿Cuándo comienza a funcionar esta convención constituyente? ¿Van a tener alguna mesa técnica? ¿Van a tener algunos asesores expertos? Cuéntanos, Tomás, un poquito de este proceso. Mira, me gustaría iniciar con una cuestión previa, que la convención tiene un mandato, que a la actual constitución se lo señala, que es muy claro y es uno solo, que es elaborar una propuesta de nueva constitución. Para eso tiene 9 meses y se pueden aplazar 3 más, por lo tanto un total de 12. Y ahí viene el itinerario que tú señalabas muy bien. En el fondo, a partir de la elección del 15-16 de mayo, el Tribunal Calificador de Elecciones todavía tiene que sacar el listado de los... Es una cuestión formal, pero se llama calificar la elección, en que nos comunica a través de una resolución quiénes fueron los que resultaron electos y electas, en estado con la paridad y los escaños reservados. Lo que pasa es que uno ya lo sabe porque se calcula, se puede saber fácilmente el resultado, ¿okay? A partir del sistema electoral y los expertos que nos van diciendo y los canales de televisión. A partir de eso, cuando el tribunal dicta esa resolución, el presidente Piñera tiene 15 días para dictar un decreto, que es un acto administrativo, en el cual convoca para que la convención se instale, es decir, empiece a funcionar.
y una vez que se iba a fijar seguramente un día en el cual la convención va a tener que empezar a sesionar, y ahí hay una obligación general que está todavía regulada en la Constitución actual, es que tienen que elegir un presidente y un vicepresidente. Así que seguramente el primer día más de conocerse, de esbozar su intención y voluntad de constituyente, también van a tener que empezar a ver cómo van a elegir ese presidente y vicepresidente, que es un cargo muy importante para efectos de lo que viene. Exacto, Tomás, y un poquito, a ver, una de las grandes críticas que se hizo a esta propuesta de redactar una nueva constitución tuvo que ver también con el tema del tiempo de funcionamiento, 9 meses, sí, prorrogable quizás 3 meses más. A tu entender, como experto en esta materia, ¿tú crees que es un tiempo suficiente para poder tener una carta que realmente represente el sentir de todos los chilenos, pero que además de representar el sentir, funcione, es decir, sea una carta que efectivamente tenga unos parámetros acordes para poder tener una buena república? Sí, buena pregunta. Pero mira, depende del tipo de constitución que tú quieras tener. Me voy a explicar. Okay. Uno podría decir que hay constituciones muy mínimas, de muy poco contenido, y por lo tanto fija las reglas muy básicas de la división del poder y los derechos de las personas. Pero en el otro lado, en el otro extremo, que es más propio del constitucionalismo latinoamericano, estoy pensando en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, son constituciones muy extensas, en las cuales regula muchas cuestiones. Y en el medio hay una serie de constituciones que son de bastante estándar medio, por decirlo de alguna manera, que tratan todos los temas que tienen que tratar, pero no son tan extensas en su redacción. Entonces tienen derechos sociales, reconocen pueblos, reconocen un gobierno, un Estado descentralizado, distintas figuras, pero no son tan extensas. Entonces, si nosotros apostásemos por las constituciones extensas, extendidas, muy detalladas, lo más seguro es que los 9+3 no nos alcancen en esa figura. Pero si nosotros optamos por un pacto constitucional que más bien fije lo que tiene que estar, pero al mismo tiempo derive el resto a la discusión legislativa futura, a la discusión democrática, no alcanzan los 9+3, yo creo, sin lugar a dudas. En el fondo, que tiene que tratar, no sé, estoy pensando, definir el modelo de Estado, definir los derechos que vamos a tener, cómo se van a hacer exigibles, si vamos a hacer un Estado regionalizado, descentralizado, y lo podemos ver de qué diferencian, pero si tú entras en el detalle, imagínate, la Constitución de Brasil regula hasta la tasa de interés, que hoy aquí es una cuestión meramente legal, allá se regula la Constitución. Si nosotros queremos subir todos los temas a la Constitución, nos va a multiplicar por 1, por 2, por 3 el tiempo de reacción. Entonces, si nosotros hacemos un pacto más bien de constituciones macro que fijen las reglas del juego y que permitan después que el resto se desarrolle en leyes, podríamos tener perfectamente una Constitución en 12 meses. Exacto. A raíz de lo que tú me señalas, Tomás, quisiera citar a un profesor, un colega tuyo académico de la Universidad Católica de Valparaíso, quien señalaba, Eduardo Aldunate de Lizana, ex director de la Academia Judicial. Eduardo el otro día señalaba que él con harta humildad dice, sin atreverse a señalar qué derechos pueden estar o no inmiscuidos en esta Constitución, sí es una advertencia que al final del día, mientras más derechos fundamentales vamos a agregar a una nueva Carta Constitucional, menos fundamentales se hacen. Entonces, vamos a tener al final del día un catálogo muy amplio de derechos fundamentales, entonces vamos a tener que empezar a estudiar y a discriminar en realidad cuáles son los realmente importantes y cuáles en realidad pudiesen estar siendo tratados ya en materia legal y no constitucional. Sí, total. Pero ahí también, a ver, los derechos que están en una constitución son aquellos que el constituyente, es decir, la convención, quiere que estén. Y ese es un acuerdo, un pacto, lo que nosotros hablamos de un pacto constitucional. Lo que pasa es que ahí lo que tiene que reflejar es que realmente sean aquellos derechos que sean los más sustanciales para el contexto histórico, político, social que vive el país. Me voy a ejemplificar. Las constituciones clásicas no tienen derechos sociales, no tienen el derecho a la protección de la salud, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la vivienda, pero me parece un sinsentido decir, ¿saben qué? Vamos a optar por ese tipo de constitución en un contexto en que los derechos sociales son el centro de la discusión constitucional y social que nosotros tenemos. Por lo tanto, tenemos que asumir que van a haber derechos sociales y que ojalá hayan derechos sociales en la Constitución. 2,
Hay otros derechos que tienen que ver con deudas que nosotros tenemos pendientes, por ejemplo, el derecho de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, su reconocimiento, su grado de autonomía, a lo mejor una cláusula de plurinacionalidad, y por lo tanto, en la Constitución uno mira una Constitución de 100 años atrás, no está, pero hoy día es ineludible que tenga que haber un estatuto constitucional de pueblos indígenas. Lo que pasa es que lo que podríamos conversar en ambos temas, derechos sociales o del Estatuto de Pueblo, es cuán extenso tiene que ser ese relato escrito de la Constitución respecto de cada uno de los temas. Entonces yo podría tener un derecho a la protección de la salud o el derecho a la salud de 2 párrafos breves, pero que mandaten muchas cosas para hacer. Por ejemplo, la Constitución del 25 decía que es un deber preferente del Estado el Sistema Nacional de Salud, el sistema público de salud. Y eso derivó toda una política del siglo XX de fortalecer el sistema público. Lo mismo en educación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tienen que estar aquellos derechos que nosotros como sociedad en este momento sean aquellos que nosotros estimamos que son los más importantes, eso es como equivalente a fundamentales. En ese sentido, por ejemplo, la igualdad de hombres y mujeres, la igualdad o la diversidad, me parece que son cuestiones que hoy día en nuestro contexto tienen que estar en la Constitución. Sería contraconstituyente, por decirlo de alguna manera. O hace 20 años atrás los derechos de los niños y niñas y adolescentes ni siquiera eran considerados sujetos de derechos. Hoy día no solo lo son, sino que al mismo tiempo son un eje central en la discusión constitucional. Entonces ahí haría un matiz con lo que señala Eduardo, que en el fondo me parece que ese talento de identificar qué derechos son los fundamentales de acuerdo a tu realidad, contexto económico, social y cultural, o sea, el momento que estamos viviendo, es el que tiene que reflejarse en el texto constitucional. Por ejemplo, la Constitución del 25 incorporó la salud, incorporó la educación, derechos sociales. Y por lo tanto fue una muy buena lectora de ese momento en que le tocó vivir, porque era el momento de la cuestión social que se llamaba en Chile. La migración temprana que tuvimos generó mucha desigualdad en la ciudad y por lo tanto hubo que corregir esas desigualdades por medio de derechos sociales. Y curiosamente, 100 años después, estamos en otro contexto, pero en una disyuntiva muy parecida. Entonces, no todo tiene que estar en la Constitución. No todo tiene que estar en la Constitución. Hay normas, no sé, la propiedad tiene que estar en la Constitución, pero la regulación de la propiedad se conoce como el Código Civil. Tiene miles de figuras, pero la propiedad tiene que estar en la Constitución. O sea, un ejemplo muy concreto, porque el derecho de propiedad no es tan extenso y el Código Civil tiene 2.500 artículos y regula todas las hipótesis posibles de propiedad, ¿no? Entonces esa es la distinción. Lo fundamental es que esté en la Constitución y el resto lo destinamos a que la discusión legislativa, las leyes vigentes, las nuevas leyes lo regulen. Sí, eso es importante que le expliquemos a la gente, porque por ahí se me... Aló. Sí, por ahí tuve como una especie de retorno, por eso me incomodó un poco. Pero eso es importante que le expliquemos a la gente, ya que, a ver, nosotros tenemos un texto fundamental que va a contener, una carta fundamental, una constitución, que su contenido tiene que ver netamente con las reglas básicas del juego, ¿ya? Y que muchas veces la Constitución, cuando, por ejemplo, habla del Ministerio Público, señala que el Ministerio Público será un órgano que se encargará de tal y tal cosa, en este caso de la investigación y persecución de los delitos que se cometan en Chile, pero habrá una ley orgánica constitucional que regulará, qué sé yo, claro, cuántos fiscales van a ser, cuáles van a ser las formas de elección, honorario incluso. Su carrera funcionaria. La carrera funcionaria. Entonces, eso es sumamente importante que le expliquemos a la gente que, claro, la Constitución es un texto básico que va a rayar las reglas del juego. Sin embargo, al momento de llegar al detalle y a regular de manera muy específica ciertos asuntos, eso claramente tiene que estar dentro de una ley común y corriente que se tramite en el Congreso Nacional con la mayoría simple. Ahora, Tomás. Mira, vamos a hacer Es importante eso que tú acabas de señalar en todos los, por ejemplo, en educación. Nosotros podemos decir el derecho a la educación, va a haber educación obligatoria hasta la enseñanza media, lo que existe hoy día, o vamos a promover la educación universitaria, lo que tú quieras poner, como regla general, regla del juego general. Pero después habrá una ley que regula el sistema educacional público, que regule cómo se regula las universidades, cómo se regula el reconocimiento de los establecimientos privados. Eso dejemos en la ley. Lo básico tiene que estar en la Constitución. Exacto. Oye, Tomás, te quiero invitar a que hagamos un pequeño receso porque vamos a entregar algunos saludos de gente que ha estado escribiendo en el chat. A Evelyn Vergara le vamos a entregar un saludo
Patricio Cáceres, todo el éxito, Gabriel. Está Vicente Miranda, gran programa, saludos a todos. Francisca Soto también entregando saludos. Giselle Hinojosa. Nicolás Aparicio también colega Tomás, ¿ya? Así que también saludo a nuestro amigo Aparicio, y nos llegó la primera pregunta. Dice, saludos a los panelistas, un agrado escucharlo. Consulta para Tomás. ¿Cuál crees que será la mayor dificultad a superar en este periodo post-elecciones de constituyentes? Que se pongan de acuerdo, pero voy a tratar de explicarlo, no es un lugar común. Lo que pasa es que tenemos 16 fuerzas políticas y sociales en la convención, más 17 escaños de pueblo reservado. Por lo tanto, si lo tuviéramos como una sola fuerza, hay 17. Pero, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lograr los 2/3 con 17 fuerzas o grupos representados no es fácil. Por lo tanto, la principal dificultad es cuál van a ser los incentivos a la negociación para ir construyendo esos acuerdos constitucionales. En general, en Chile se ha negociado por transacción. Eso es muy típico del Congreso, en que yo tengo un derecho, tú tienes otro, vamos uno acá, y se va amoldando y queda como una mixtura de cuestiones. Puede ser que esa sea una de las fórmulas que la Constitución vaya adoptando. Lo otro es tratar de buscar puntos en común. Es decir, ya, vamos a tratar el medio ambiente, la protección de la naturaleza, y vamos tratando de redactar hacer un texto común. Eso es menos concurrente. Lo primero es lo que ocurre habitualmente, en que tú tengas un texto, Gabriel, sobre la protección de la naturaleza, yo tenga otro, lo empezamos a pimponear y de repente decimos, ya, que quede algo de lo tuyo, que quede algo de lo mío, y armamos un texto. Y me parece que llegar a eso es difícil. Requiere mucho trabajo, requiere muchos asesores que estén detrás negociando, haciendo redacciones, conversando con sus constituyentes, la discusión pública, la discusión académica. Entonces, la principal dificultad es construir el acuerdo, porque además esta convención va a tener ciertas particularidades, que es mezcla de política y social, de representantes de la sociedad civil, del mundo, de mundos que antes no estaban representados en órganos colegiados. Entonces requieren conocerse, empezar a ver cuáles van a ser esas formas de negociación, porque las convenciones, y con esto termino, son básicamente una negociación permanente sobre lo que va a contener. No es, yo siempre digo, no es un prado verde que salta un ciervo y que no claro. Son eso. Se llegan a resultados exitosos, pero son acuerdos difíciles de construir, porque básicamente la Constitución distribuye el poder político, ordena y distribuye poder. Entonces, según cómo tú lo quieras distribuir, es las tensiones que se van a generar entre los que están ahí electos y tienen que negociar. Exacto. Hay algo que me gustaría que le explicáramos a la gente, Tomás, porque dentro de este acuerdo por la paz y en concreto dentro de esta reforma constitucional, que es la que precisamente permite llevar a cabo todo este proceso constituyente, habla que hay ciertos límites. O sea, cuando se hablaba en su momento de la hoja en blanco, se decía, sí, aquí vamos a empezar desde cero, pero la verdad es que tampoco es que vamos a empezar desde cero. Hay una hay una normativa de que hay que respetar los tratados internacionales que están vigentes en Chile, ratificados por Chile, y además hay que respetar las sentencias que se encuentran firmes y ejecutoriadas, que para que la gente entienda, una sentencia firme y ejecutoriada es aquella que ya no procede apelación alguna en su contra, ya, o sea, eso ya es y está inamovible. Pero ¿qué tipo de tratados internacionales son los que se van a tener que respetar, Tomás? Porque habían algunos que ya estaban empezando a señalar, bueno, vamos a tener que respetar incluso los tratados de libre comercio. Otro un poquito menos abierto a esta tendencia más capitalista señalaban, no, aquí solamente tenemos que respetar los tratados de derechos humanos. A tu entender, Tomás, ¿o qué fue lo que se ha dicho en lo concreto? Todos los tratados. Lo que pasa es que hay que diferenciar, aquí hay que, los límites son ciertos contornos que le fijan el camino de actuación pero son los elementos macro, los contornos básicos. ¿Qué quiero decir con eso? Los tratados internacionales regulan materias económicas, tratados de comercio, regulan, por ejemplo, los derechos de los niños y niñas, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, están en tratados de no discriminación, y por lo tanto te fijan contenidos. Pero aquí, entonces, la convención va a tener que distinguir una cuestión. ¿Qué es el límite para ella? ¿La materia o cada uno del detalle del contenido? Y eso todavía no se ha resuelto.
Lo que sí está resuelto es que son todos los tratados. ¿Por qué distingo? Porque una cosa es que un tratado de libre comercio ampare el derecho fundamental a la libertad de empresa, y eso es un derecho constitucional en todas partes. Distinto es que te ponga una restricción o una obligación de negociar ciertas cosas que son más propios del tratado en sí mismo. Entonces, eso a mi juicio no es parte del límite propiamente tal. El contenido del tratado, la materia que trata es el límite que tiene. En el fondo no puede pasar a llevar, porque tiene que haber derecho a libertad de empresa, por el caso de lo económico, o propiedad tiene que haber también. O por el otro lado, reconocer los derechos de las mujeres. Ya el constituyente verá la forma que ocupa de cómo esto lo traduce en una norma especial. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación en todas sus formas de trato de la mujer puede ser una fórmula constitucional. ¿Qué quiero decir? Que el tratado te fija un contenido que tú tienes que tener a la vista para redactar tu constitución. Lo mismo en niños y niñas. Hay tratados que son muy extensos y que te van reconociendo la autonomía progresiva, pero al mismo tiempo tú no necesitas redactar exactamente igual, sino más bien habrá un derecho a niños y adolescentes, se reconocería su autonomía, se reconocerá su interés superior, y a lo mejor con esa fórmula ya respetaste el tratado internacional. A eso me refiero. No es que sea un límite de detalle propiamente tal. Y eso lo tiene que, al final del día, resolver la convención. O sea, en suma, lo que tenemos que entender, Tomás, es que si bien se van a respetar todos los tratados internacionales, de lo que tiene que ver principalmente es respetar el meollo del asunto de cada tratado internacional, es decir, respetar los lineamientos básicos. Claro, las materias de que tratan, pero no, porque si uno lo pone como límite el tratado en sí mismo, va a tener que, no se va a poder mover. No se va a poder mover. Y eso en todos los tratados, de derechos humanos como tratados comerciales, porque todos tienen un sinnúmero de obligaciones, un número de mandatos a los estados. Entonces, no, más bien hay que entenderlo ahí las materias son las que tienes que respetar. Sí. Recordar a toda la gente que nos está viendo que para los próximos programas tenemos algunas sorpresas donde efectivamente vamos a contar con algunos convencionales que nos van a estar acompañando, así que pregunta, pero se va fija a todos los convencionales próximos que cómo vamos a tratar esta materia de los tratados internacionales. ¿Cuál va a ser el límite que ellos van a proponer a sus colegas? Súper bien. Sí. Tomás, y mira, llevando un poquito este asunto también a lo concreto, que delante tú señalaste algo, hay muchas voces que hablan de tener un Estado descentralizado. Tenemos que comentarle a la gente que hoy día Chile señala la Constitución que tenemos un Estado unitario, ¿ya? Hoy día quieren tener un Estado descentralizado. Otros hablan de, no, tenemos que tener un Estado regionalista. Algunos más osados aún dicen, no, Chile debiera ser un Estado federal. Tomás, quisiera así muy breve y en términos muy, muy simples que le explicara a la gente cuál sería la diferencia entre tener hoy día un Estado unitario, un Estado descentralizado, o un Estado regionalista, o un Estado federal. Dale, chuta, vamos. Esto es un vamos. Es un curso no, pero completo. esto es lenguaje fácil, ¿eh? Esto es lenguaje fácil. Mira, el Estado que tenemos nosotros es que todo depende del nivel central. Y eso pasa, incluso nosotros hoy día todas las decisiones, incluso de los municipios que se suponen que son autónomos, dependen al final del día de la Subdere, del Ministerio de Hacienda, porque ellos le controlan el dinero, cómo se distribuye el Fondo Común Municipal y cómo se distribuye la ley de presupuesto al final del día, que es iniciativa del Ejecutivo. Él la presenta al Congreso, por lo tanto, el Estado nuestro depende del nivel central. Y ahí hay una serie de otros tipos de Estado que depende cuánto tú vas distribuyendo poder hacia las regiones, hacia el resto del país. Uno, el paso como siguiente sería descentralizar. ¿Qué significa? Que los servicios públicos pudiesen adecuar sus políticas a los contextos regionales. Entonces sigue siendo unitario, siguen tomándose ciertas decisiones desde el nivel central, pero se van adecuando. Un ejemplo equivalente podría ser los servicios de salud, que son altamente centralizados, contratan, celebran sus propios contratos, pero todavía no son más descentralizados porque no adecúan la política de salud al contexto regional y al contexto provincial. Lo vimos en la pandemia, que la política de pandemia es la misma para todo el país. No hace una adecuación según las zonas, según las regiones, según las provincias, según el tipo de población que tienen, porque tiene, perfiles sanitarios muy distintos. Algunos son más envejecidos, otros son más jóvenes, otros, entonces hay perfiles de enfermedad distintos. Bueno, esa adecuación no lo permite el Estado unitario. Por
Por lo tanto, si avanzáramos en una mayor descentralización, en términos sencillos, sería adecuar las políticas nacionales al contexto. Y ahí tú sigues avanzando. Hoy día nosotros estamos iniciando una descentralización o una distribución de poder político. Elegimos el gobernador. Por ese gobernador, que es un estado unitario, el que estamos recién saliendo, terminando de salir, el poder central le va a ir transfiriendo las competencias que estima el poder central que es competente para administrarla. O sea, de arriba hacia abajo le vamos a transferir competencias. En un estado de mayor descentralización, ya sea autonómico o regional, que después lo vamos a definir un poco más, la ley en la que dice estas competencias son del centro y estas competencias son de estos niveles geográficos distintos. No es la autoridad central lo que le dice, le voy a transferir la educación, también la de turismo, pero no le voy a transferir la de salud, no le voy a transferir la de bienes nacionales porque usted no está preparado. Eso ocurriría hoy día con la transferencia de competencias. ¿Okay? Entonces así nos saltamos a los modelos mucho más de mayor poder distribuido. El extremo es el Estado federal, en que convive el poder central con cada uno de sus estados que lo conforman. No sé, Estados Unidos, Argentina, Brasil, en que tienen un presidente de la República, pero en cada región hay un gobernador político con un congreso, con un poder judicial. Todo está distribuido. Entonces hay un presidente, un poder judicial central, un congreso nacional, pero al mismo tiempo cada estado tiene su propia autonomía, su propio gobernador, su propio congreso, su propio poder judicial y tienen que aprender a convivir entre uno y otro. Y entre medio están los que se puede llamar estados regionales como Italia o estados autonómicos como España, que son muy parecidos, que son dentro de la idea de estado unitario, es decir, tratan de mantener la unidad de política del Estado, pero le reconocen alta autonomía política. Hay gobernadores regionales, como por ejemplo acá, también en Italia, también en España, pero tienen muchas facultades dispuestas por ley. Hay mucha autonomía administrativa, es decir, la mayoría de las decisiones se toman al nivel de los estados, de los gobiernos regionales o autonómicos, y algunas políticas nacionales generales se toman desde el nivel central. Estamos hablando de estado unitario, en que hay, por ejemplo, una política nacional de vacunación, pongamos un ejemplo, y cada uno de ellos va tomando la medida concreta de cómo la va ejecutando. No depende del ministro de Salud, sino que el ministro de Salud ordena que se vacune, pero cada uno de esas regiones o de esa autonomía va tomando la decisión de cómo llevar a cabo esa decisión. Y lo más avanzado es que haya una autonomía financiera. En términos sencillos, que lo que tú produces parte de que en tu región, en tu lugar, y otro vaya al nivel central. Y ahí hay diferentes fórmulas. Por ejemplo, hay algunas que tú trasladas todo al nivel central y se te devuelve, o tú retienes impuestos y retienes un porcentaje y otro porcentaje lo va al nivel central. ¿Y por qué siempre hay parte que va al nivel central? Porque no todas las regiones, no toda la autonomía, imaginemos Chile, no todas las regiones generan la misma cantidad de riqueza. Por lo tanto, algunas son más pobres y otras son más ricas. Por lo tanto, alguien tiene que distribuir. Porque si todo quedara en las regiones, pensando en Chile, una se van a llevar todas, la segunda región se va a llevar el 90% de la riqueza. Y el resto vamos a quedar mirando, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso requiere ese equilibrio. Pero la descentralización política, que tenga muchas facultades dispuestas por la Constitución, la ley muy clara. Por ejemplo, en España pasa, hay el transporte que está dentro de la región, o en la autonomía, es regulado por la propia autonomía. No hay una ley pero el transporte que cruza regiones o autonomía es la ley nacional. Es a nivel entonces se va distribuyendo. La ley central regula aquello que afecta a dos o más, pero todo aquello que me afecta solo a mí lo regulo yo. Entonces hay potestad legislativa, hay un congreso, un parlamento dentro de esa región que regula sus propias normas. Pero al mismo tiempo hay descentralización que también es muy poderosa, que es la descentralización financiera, que yo puedo administrar mis propios recursos, ya sea de esta doble fórmula, o que yo mando todo y se me devuelve, o que yo retengo algo y devuelvo el resto. Esa sería como la explicación. Entre más poder tú vas distribuyendo, más va a llegar al punto máximo que es el Estado federal, que es que todo está distribuido. Sí, hoy día claramente tenemos este fin de semana tenemos elecciones precisamente de gobernadores regionales. Entonces podríamos señalar que precisamente esta elección de gobernadores regionales apunta precisamente a lo mismo que estamos hablando, apunta precisamente a tener un Estado descentralizado. Es el primer paso que hemos dado, yo creo que desde nuestra formación de república, en tener un Estado que podríamos llamar descentralizado, políticamente descentralizado. Porque el gobernador... Sí, al menos políticamente, porque si podríamos fijar en tres, podríamos decir política, administrativo y financiero.
La elección de gobernador es descentralización política. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el intendente es nombrado por el presidente y el gobernador también. Es más, dice la ley una cosa muy jurídica, pero dicen son sus representantes naturales. Es decir, una cuestión casi como divina, que está el presidente y que tiene unos encargados que bajan hacia los territorios. Claro. Y en cambio que la elección nos muestra que va a haber separación entre presidente y la autoridad regional. Puede pasar, teóricamente, no sabemos cómo se va a resolver la elección del presidente, pero la mayoría de los gobernadores electos hasta ahora, no sabemos del domingo, son de centro izquierda. Y te imagínate que tuviéramos un presidente de derecha, estoy especulando, y curiosamente se demostraría la total autonomía política de los gobernadores respecto del nivel central. Habría menos, habría más armonía si el presidente es más de centro izquierda, ok, pero quiero decir que demuestra esta autonomía que estamos empezando a tener, que eventualmente podría haber un presidente de derecha y todos los gobernadores regionales ser de un color político contrario a él. Ahora, exacto. Lo que pasa, y ahí, perdona, quería explicar por qué todavía es muy inicial, porque como depende de la voluntad del presidente cuántas competencias le transfiere, se va a producir necesariamente una traba, una pelea, una pugna entre el nivel central y cada gobernador que le va a empezar a pedir, oye, distribúyeme más competencias, trasládame, transfiéreme. Y el presidente, imagínate que está cruzado con un gobernador, obvio que se va a oponer a que se lo transfiera. Esa es una pelea política. ¿Qué quiero decir con eso? El cambio es que los estados regionales, autonómicos, y para qué decir federales, están distribuidas por ley y la Constitución las competencias que tiene cada uno. Entonces no dependen uno del otro. En este caso, en Chile, por la transferencia de competencia, el gobernador va a terminar dependiendo de que le transfieran, de que se lleve bien con el Ejecutivo, que se lleve bien con el presidente, que demuestre que se merece la transferencia de competencia, cuestión que no me parece correcta. Perfecto. No, clarísimo. Bueno, en lo personal siempre he dicho que nosotros tenemos que avanzar a eso, tenemos que avanzar a un estado descentralizado donde tengamos mayor autonomía. En este contexto siempre he sido un abierto defensor de esta idea y es así como también llamo a que toda la gente vaya a votar este domingo. O sea, muy necesario. Es una instancia que hemos venido luchando por años, hemos venido promoviéndola por años, tanto con los compañeros, en lo personal desde el liceo. Oye, pero ¿por qué no tienen que venir a imponer una idea? Ya fue uno de los temas que también... Sí. Dime. Te voy a dar un ejemplo que me acordé. Cuando yo trabajaba en el Ministerio del Interior, hubo una política nacional de seguridad de poner faroles en las plazas. Y en todas las plazas de Chile tenían que haber faroles nuevos, por decirlo así. ¿Okay? Sí. Y lo que te pasaba era que muchos te llamaban, no a mí, pero en el fondo eran las reuniones, oye, pero nosotros acabamos de cambiar faroles hace 6 meses, ¿para qué vamos a cambiar faroles? Nuevos faroles en las plazas. Y tenían que volver, y la plata solo se destinaba a nuevos faroles en las plazas. Eso es una política centralizada ya absurda, pero que es real, casos reales. ¿Me explico? En cambio que tú, ese dinero, te podría decir tan flexible como, mira, la prioridad es faroles, pero si no es seguridad, destínelo a otro bien con tal que usted distribúyelo como quiera, pero dé una solución en su lugar, en su zona geográfica, en su comuna, en su provincia, y de ahí usted nos rinde cuenta, por último. Pero no que tenga que venir de una política que no tiene cabida contextual, no encaja en tu realidad, y la tienes que ejecutar igual, y por lo tanto no va a faltar que sí, bueno, cambian faroles cada 6 meses, un absurdo, porque acaban de cambiar, cosas que hemos conocido siempre son casos reales. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Exacto. Oye, Tomás, bueno, hablando este tema que señalaba sobre el tema de la descentralización y un poco ya apartándonos para avanzar un poquito, ya llevamos casi 40 minutos de programa, quisiera hablar brevemente sobre el tema de los derechos sociales. Ya hoy día muchos convencionales dentro de sus candidaturas hablaron sobre, no, yo hoy día me la voy a jugar para que la Constitución asegure el derecho a una vivienda digna. ¿Ya? Hoy día, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero no tenemos hoy día una Constitución que asegure el derecho a una vivienda digna. Pero sí tenemos algunos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que efectivamente hablan de tener una vivienda digna. En este caso, Tomás, bueno, y particularmente del Tratado Internacional, si mal no recuerdo, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles, Sociales y Culturales, que habla sobre efectivamente tener una vivienda digna. ¿Qué tan efectivo, Tomás, se hace hoy en día asegurar este derecho en la Constitución, ya siendo que ya se encuentra ratificado por un tratado internacional?
Y ahora, y dicho sea eso, también viene otra consulta. ¿Tiene que ser acaso un derecho que se pueda instaurar progresivamente en nuestro país en la medida que los recursos también económicos de nuestro país lo permitan? Porque si no, si protegemos el derecho quizás a la vivienda digna, mediante la vía de recursos de protección, que para la gente entienda, los recursos de protección es aquella herramienta jurídica que permite poder ejercer un derecho constitucional que se está viendo vulnerado, podríamos estarle solicitando al Estado vía recursos de protección que entregue viviendas dignas. Entonces, que esa creo que también es la principal crítica del por qué algunos no están de acuerdo con incluir determinados derechos sociales en nuestra Carta Fundamental. ¿Cómo vamos a ver ese tema o cómo se debiera tratar ese tema, encuentras tú, Tomás? Hay dos cosas ahí que tú señalas que son muy importantes. Una que tiene que ver con los tratados internacionales y dos con los derechos que van a estar en la Constitución. El tratado internacional es una ley, por decirlo así, un instrumento jurídico, una norma que suscriben entre estados. Y por lo tanto ingresa a nuestro país porque hay voluntad, del caso de un presidente determinado, de suscribir un tratado y por lo tanto una vez que lo suscriben ingresa al sistema, lo que se llama el ordenamiento jurídico interno, que en fondo ingresa a nuestro país y es válido. ¿Pero por qué es importante? Porque la nueva Constitución, junto con respetar los tratados, tiene que hacer otra cosa, es fijar una regla de incorporación de los tratados a nuestro ordenamiento. Hoy día hay una, pero como empiezan hoja en blanco tienen que redactar otra. Y ahí viene otra decisión, que a lo mejor espero tratar de explicar porque es un poco técnica, es si los tratados van a tener la misma jerarquía, van a estar al mismo nivel de la Constitución o van a estar abajo de ella. Esa es como la discusión. Entonces, si yo tengo un tratado sobre derechos económicos, sociales y culturales, si están en la misma jerarquía, te va a permitir no redactar tanto en la Constitución de derechos sociales, sino hacer remisión a ese tratado. Y por lo tanto, como están igual, los jueces lo tienen que aplicar ambos a la vez. Es decir, no aplica un criterio jerárquico, sino que aplica todo, ¿ok? Ok. Si está debajo, que es lo que ocurre hoy día por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que dice el tratado al final está sometido a lo que dice la Constitución. Y en eso es importante qué es lo que dice la Constitución. Y hay dos cuestiones. Un derecho que está en la Constitución tiene una principal virtud, que no puede ser llegar y modificado por una ley cualquiera posterior, sino que está protegido aquí en un texto más importante, de mayor jerarquía, que cuesta más reformarlo. Entonces, generalmente... Está blindado, le vamos a decir a la gente. Está blindado. Está blindado totalmente. Si está en la Constitución, está blindado. Tiene un escudo protector que es estar en la Constitución. Eso en términos jurídicos se llama muy precioso. La literatura lo llama el coto vedado, es decir, que tú no lo puedes tocar. Y si lo tocas, lo vulneras. Si lo quieres cambiar, por ejemplo, si tengo el derecho a la vivienda, y dice la vivienda digna, y la vivienda digna se entiende por una vivienda que tengas no solamente la casa, los metros cuadrados, además los metros cuadrados adecuados, sino un entorno, acceso a servicios, acceso a servicios públicos, salud, un área verde mínima. Imagínate que se entiende de esa manera, ¿ok? Ese derecho es la Constitución. Y tú te construyen una vivienda en la periferia de la ciudad, en un terreno árido, sin acceso a nada. Tú podrías presentar una acción y ahí vamos a ver cómo recurre, decir, ¿sabe qué? No me están cumpliendo el estándar de la vivienda digna. Y eso por eso es que estar en la Constitución lo blinda. Obliga, además, al legislador y al ejecutivo a cumplir ese mandato. Ahora bien, el problema de todos los derechos, no solo los derechos sociales, que cuestan plata. Exacto. Y por lo tanto, el cumplimiento de los derechos está estrictamente ligado a tu nivel de desarrollo económico. Y eso es lo que tú decías, muy bien, que se llama un principio de progresividad. Es decir, que los derechos sociales, en particular vivienda, salud, educación, pensiones, están ligados a tu nivel de desarrollo económico. Y por lo tanto, tienen que cumplirse en la mayor medida posible, pero de acuerdo a tu capacidad económica. Y por lo tanto, al revés, tú tienes una obligación de no retroceder en lo que estás otorgando, a menos que pruebes que tus condiciones como país no dan para cumplir ese estándar. Y ahí viene el tercer punto, que tú también lo planteas. Disculpa, Tomás. Sí. Sería una locura del Estado estar probando que efectivamente no tiene los recursos para poder cumplir quizás con una vivienda digna en una acción en específico, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí viene el tercer punto, que es que tú... lo que se llama exigibilidad de los derechos.
una cosa es tenerlo en la Constitución, que esté blindado, que lo que se llama, que le diga a los poderes públicos para dónde tienen que ir, entonces tienen que ser dignas, tienen que cumplir cierto estándar, Y otra cosa es qué pasa cuando se me incumple ese derecho. Y ahí es lo que discusión que tú dices, voy a garantizarle a las personas que lo puedan reclamar ante los tribunales. Y eso es lo que tú nombrabas, el recurso de protección, que es muy común. Muchas personas nos hemos ido a recurso de protección, está lleno, miles, millones, yo creo, de recursos de protección. Exacto. Ya. Y ahí viene las dos cosas que estábamos hablando. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo va a cumplir el Estado? ¿Cómo lo va a cumplir? Entonces ahí vienen dos principios muy claves. El de progresividad, el Estado va a decir, lo estoy cumpliendo porque estoy ejerciendo todo lo que tengo a mi disposición. Mire, tengo una ley de presupuesto que aumenté el presupuesto, estoy inventando. Y por lo tanto, he aumentado progresivamente la vivienda digna en un 3% anual, 4% anual en los últimos 7 años. Por lo tanto, mire, esta persona en realidad cumple con el estándar porque tiene acceso a los servicios sanitarios, a los servicios de salud, estoy inventando, 10 minutos, tiene un colegio cerca, Entonces, el tribunal le dice, usted ha cumplido con el principio de progresividad y por lo tanto no está incumplido el derecho. Pero para eso no solo hay que establecer un mecanismo como de exigibilidad, sino también a lo mejor hay que poner ciertos principios que orienten al juez para que para que le diga, en realidad vamos a aplicar el principio de progresividad. Y lo otro tiene que ver con la plata misma, que se llama el principio de responsabilidad fiscal, que es muy cuestionado porque hay dos tendencias en el mundo jurídico, los que lo apoyan y los que no lo apoyan. Porque los que no lo apoyan dicen, ¿cómo vamos a condicionar el cumplimiento de un derecho al dinero? Si el derecho es el derecho, un derecho irrenunciable, por lo tanto no puede estar condicionado. Lo que pasa es que esto está ligado al que tiene la capacidad de cumplir. ¿Qué pasa si yo no puedo cumplirlo? O me voy a endeudar de manera tal que me voy a desbordar. Entonces, ¿qué ha pasado? Y sobre todo en Europa, Alemania, España, han ido fijando reglas de responsabilidad fiscal para cumplir los derechos, obligarse a cumplirlo, pero también equilibrarlo con que el Estado no empiece a entrar en una deuda permanente y por lo tanto no pueda salir de esa situación. También ha ocurrido en Portugal y en Latinoamérica, en Colombia, lo empezó a adecuar. ¿Por qué le pasó? Porque por cumplir las sentencias de salud, el Estado empezó a desfondarse. Porque permitía el acceso sobre todo a medicamentos todo el tiempo, entonces al final no había plata y había una deuda, y entonces dijo, ya sabe que usted compra los derechos, pero con responsabilidad, por decirlo de alguna manera. No sé si lo logramos explicar porque hemos hablado de como de... Sí, hay una... A ver, con lo que se queda la gente cuando hablamos de esto último que tú señalaste, cuando el Estado se ve obligado a entregar ciertos remedios, ciertos medicamentos a personas por ciertas enfermedades, efectivamente la gente se queda con que mediante un recurso de protección, lo que se puede entender mediante una demanda al Estado, la gente lo entiende así de manera coloquial, mediante demandé al Estado y el Estado se le obligó a otorgarme este remedio que tiene un valor de 10 millones de pesos mensuales. Sí. Pero hay situaciones en específico que hemos tenido en Chile donde incluso tribunales de justicia ya ha otorgado medicamentos. Esto lo vi hace súper poco a raíz de algunos estudios que estoy cursando, pero ha otorgado medicamentos que incluso no se encuentran en Chile y que incluso no tienen la aprobación del Instituto del IPS, del Instituto de Salud Pública. Entonces, o sea, el Estado le dice, mire, aquí hay un remedio y usted tiene que otorgarlo. Pero el Estado le dice, oye, pero este remedio ni siquiera lo tenemos en Chile. No hemos hecho los estudios respectivos. Bueno, arrégleselo usted. Vaya y cumpla. Y no solo eso, porque es bien difícil. Si yo, desde el punto de vista de la persona que está accionando, que está demandando al Estado, como tiene un derecho legítimo, ¿no? Eso no es desconocerlo. Creo que está desesperado, quiere acceder al medicamento. Eso está fuera de duda. Lo que pasa es que cuando tú tienes que pagar un remedio que cuesta 10 millones mensuales o 20 o 30, estás desequilibrando la distribución de todos los sistemas sanitarios. Porque tú tienes como un presupuesto anual que tú tienes 1.000 pesos y lo distribuyes en el año. Si te condenan a pagar 100 de esos 1.000, estás desequilibrando todo el sistema para efectos de una sentencia. Y eso es una cuestión bien que tiene que ver una dimensión como de justicia distributiva del dinero, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo se defiende el Estado en general? Yo con la ley de medicamentos ha pasado. Hay una ley de medicamentos que fija un criterio súper estricto con un panel de expertos, de expertos en ética que digan cómo se tiene que distribuir ese dinero para acceder a los medicamentos de alto costo.
Igual las cortes han dicho, mire, me da lo mismo su ley, usted tiene que acceder igual a este medicamento. Y ellos contestan, pero que usted está pensando en un caso y nosotros tenemos que pensar en todos los casos. Y ahí está porque los jueces deberían pensar más en el interés general de todos más que en uno. Y ahí se produce la distorsión, y eso ha pasado en Brasil, ha pasado en Costa Rica, ha pasado en Colombia, que los tribunales empiezan a demandar caso a caso, altos montos, que al final desfondan el Estado. Y en la Constitución tiene mucho que ver con eso, porque según como tú termines redactando esta fórmula de garantía, va a ser más abierta para el juego o le va a poner más reglas. Yo soy más partidario de acceder lo más posible, o sea, que haya un recurso de protección que tutele derechos sociales, pero que equilibre progresividad con responsabilidad fiscal. Si no, nos vamos a llenar de casos. Pasó, en otro sentido, pero pasó años atrás, en que, no sé si tú recordarás, a lo mejor eran más jóvenes que yo, pero había miles de demandas en contra de responsabilidad extracontractual del Estado, porque había que solamente bastaba con que se produjera el daño y te condenaban. Entonces todos demandaban y se empezó deuda, hasta que se tuvo que regular y en realidad había que probar ese daño. Por decirlo, una cosa muy procesal, pero quiero decir que sirve para explicar que si tú dejas muy abierta la fórmula, te vas a llenar de acciones y te vas a empezar a desfondar sí o sí. Claro, ahí podríamos efectivamente tener los respectivos artículos que aseguren algún derecho social, entonces deberíamos incluir desde ya la palabra en la medida de lo posible, o la progresividad, al principio de la progresividad. Claro, el principio de progresividad y su contracara es que es no regresividad, es decir, no retrocede a menos que pruebes o justifiques que no puedes cumplir. Porque si entraste en un proceso de recesión económica y te están demandando el remedio que cuesta 500 millones mensuales, estamos exagerando, tú podrías decir, ¿sabe qué? No me da. Ya, pruébelo. Mire, no me da. Ok, no le da. Está bien. Okay. Eso. Ok. A ver, vamos a dar algunos saludos también que nos han venido dejando. Había una pregunta por ahí, ¿no? Sí. Ahí la vamos a leer y con eso vamos a cerrar, ¿ya? Ahí salió. Sí, Vicente Miranda, conversación clarita como lo necesita la gente. Pablo Duarte, excelente programa. Arnoldo Escobar, nuestro gran amigo también, alumno acá mi alumno, y soy su profesor de tesis. Así me ha contado, me tiene rayado, todos los días me habla de la tesis. No. Gran tesis. Así que paso el aviso a la Universidad Central para que se la puedan. Me contó cómo se ha venido gestando el tema de la tesis, así que impecable. Ahí en otro momento lo vamos a conversar más distendidamente. Dale. A Magdalena Garrido, Magdalena, gran amiga mía, me dice, a nivel medioambiental también parten desde tratados internacionales. Aquí estaban comentando cuando estábamos hablando de los tratados. Es muy importante lo que dice Magdalena. ¿Me dais 2 segundos? Porque... Obvio. Mira lo que pasó en tratados sobre medio ambiente, que como el Tribunal Constitucional no le otorgó la jerarquía de constitución y le otorgó la misma de la ley, una cosa técnica, pero lo que hablábamos de esta jerarquía, ha servido mucho si los recursos de protección de como tú reclamas el incumplimiento del tratado y es como si estuvieras incumpliendo una ley interna. Entonces ha permitido proteger muchas cuestiones que era impensado a partir de esta. ¿Por qué? Porque el recurso de protección concurre frente a un acto ilegal. Y por lo tanto, si hay vulneración de un tratado, se entiende que hay un acto ilegal. Entonces, es un buen ejemplo de una buena litigación en materia de protección del medio ambiente. Muy inteligente, además, cómo se empezó a diseñar esto de incumplimiento de este estándar por el recurso de protección, y ahí las cortes lo acogieron y se han paralizado muchas cuestiones a partir con protecciones, protegiendo a partir de los tratados internacionales. Es muy relevante. Exacto, sí. Bueno, ahí está Patricio, qué buen programa, excelentes preguntas. Gabriel, todo muy clarito. Voy a venir acá más seguido para subirme el ánimo. Sí. Bueno, la invitación va a estar abierta, insisto, vienen otros académicos buenos, otros convencionales, así que te vamos a sacar el jugo, Tomás, y aprovechando que tenemos el contacto. Qué interesante eso que vengan los convencionales para poder saber porque ellos van a tener que interpretar muchas de las cosas que nosotros estamos conversando hoy día. Exacto. Y darle un sentido. Exacto, mira. Y por último, ya son
54, 55 minutos ya casi llevamos, entonces vamos a terminar con la gran pregunta de nuestro amigo. ¿Qué hacemos con el famoso Tribunal Constitucional? Muy cuestionado el Tribunal Constitucional, ha echado abajo proyectos emblemáticos, en su momento no dio curso a la ley que otorgaba mayor facultades fiscalizadoras al CERNAC, el tema de la ley del aborto 3 causales estuvo en la palestra. Y a punto de caerse ahí, muy discutido. A punto de caerse. Cada retiro de este 10% siempre está ahí en la palestra, que va o no va al Tribunal Constitucional, pasa o no pasa. Entonces, la verdad es que, y también por otro lado, tenemos varias críticas como que está compuesto por un número par, ¿ya? En vez de ser un tribunal compuesto por un número impar, de tal manera que siempre haya el voto decisivo. Quizás la forma en la cual se designan los ministros de este Tribunal Constitucional, etcétera. ¿Qué hacemos, Tomás, a tu parecer, con este tribunal? ¿Lo dejamos? ¿No lo dejamos? ¿Cambiamos sus facultades, su composición? Sí. Cuéntanos. Yo creo que lo que hay que tener claro es que tiene que haber un órgano que vele por la primacía de la Constitución. Como nosotros hemos venido hablando estos últimos 50 minutos, creo que ha quedado bien claro que es muy importante lo que dice la Constitución. Cuando imaginemos todo lo que hemos hablado de derechos, por lo tanto alguien tiene que custodiar que esos derechos se cumplan. Esto es como por decirlo en términos muy sencillos. Y eso lo cumple un órgano que ejerce lo que se llama la función de justicia constitucional, velar porque se cumpla la Constitución. Y eso hay dos modelos en el mundo, que haya un tribunal único, llamado Tribunal Constitucional, o lo realiza la Corte Suprema, que todos conocemos, que junto con realizar otras tareas también vela por la constitucionalidad de la ley. Nuestro problema no es el órgano en sí mismo, sino los incentivos y la forma en que fue diseñado. ¿Por qué? Porque tiene una atribución muy discutida, que todos los casos polémicos tienen que ver con esa atribución, que es que se llama control preventivo, que durante la tramitación de un proyecto de ley, mientras se está tramitando, una minoría puede ir a preguntarle al tribunal, esto es constitucional o no, y depende de para dónde esté cargado el tribunal, va a fallar a favor o en contra de ese proyecto. Porque hay una cuestión que es una realidad, que los tribunales en el mundo siempre están en el eje como conservador-liberal. Entonces tú, si tienes un proyecto de ley, imaginemos, de aborto, que es más liberal, ¿ok? Pero un tribunal conservador, entonces la minoría conservadora va a decir, bueno, aquí vamos a trabar la discusión yendo al tribunal porque tenemos un tribunal conservador. Y va al tribunal conservador y le traba la tramitación. Eso le ha hecho mucho daño al Tribunal Constitucional chileno. No que vele por la constitucionalidad, sino que dispute con el legislador como si fuera un legislador más. Entonces eso se llama intervenir el proceso político, intervenir el proceso legislativo. Una cuestión, ya sea que esté una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional, no tiene que tener esa atribución. No tiene que tenerla. Sino que tú tienes que dejar que las leyes se tramiten de acuerdo a la regla de mayoría, que ganen la mayoría en el Congreso, y si entra en vigencia, o sea, se aplica la ley, y tú ves que la ley en realidad pugna con la Constitución, la puedas reclamar. Pero respetaste el Congreso y después el tribunal cumple su función. Y la otra gran cuestión muy disputada, muy discutida, es la forma en que se nombran los ministros. Porque el incentivo está puesto en que tú nombres gente ligada a la política, por decirlo de alguna manera. Por esta cuestión que acabamos de hablar, porque si yo soy presidente o soy congresista, quiero que cuando se vaya un proyecto al tribunal, vaya en mi favor, o más cercano a mí. Por lo tanto, el presidente, ¿qué va a hacer? Nombra a una asesora de él en el Tribunal Constitucional. ¿Me explico? Entonces, el incentivo está mal puesto, porque al final, como quieres que voten a tu favor los proyectos de ley cuando se vayan hacia allá, si tú sacas el control preventivo, también vas a mejorar el nombramiento. Entonces, ahí tienes que haber un nombramiento más transparente. Ojalá que las personas que quieran ser ministro o ministra tengan que ir a explicar sus razones al Congreso, decir lo que creen, que les pongan un ejemplo, un caso difícil, si hay una ley de aborto, ¿cómo va a gustar a usted? Y después de eso, elegirlo, o elegirla, o no elegirla. Me parece que esos dos elementos, que no intervenga la política, lo que se llama la tercera cámara, que al final termina legislando junto con el Congreso, y que haya nombramientos transparentes y participativos, y que tú sepas, o por lo menos los parlamentarios, hombres y mujeres, den cuenta por quién están votando. Si va Tomás Jordán y cree A, y va Gabriel y cree B, y dice, ya, vamos a votar a Gabriel, a favor, él va a ser ministro, ok, nos hacemos responsables de esa votación. Listo. Eso no ocurre hoy día. Claro. Perfecto. Entonces, en resumida, hay que dejarlo, entiendo lo que tú nos señalas. Yo lo dejaría, pero con otra,
eliminando ese control, más transparencia, más participación en su nombramiento. No es un problema de que exista en sí mismo, por eso que lo dejaría, porque no es un problema de que si tú lo eliminas te va a solucionar los problemas. No. Porque tú podrías tener control preventivo en la Corte Suprema y tu problema sería igual. Perfecto. Oye, Tomás, mira, antes que todo, agradecerte la participación hoy día. Super. Creo que tuvimos una verdadera clase magistral, intentando siempre que sea en un idioma un poquito más fácil para la gente, sobre este proceso constitucional que se nos viene. Se nos quedaron muchos temas en el tintero. Yo te quería hablar un poquito de nacionalización de recursos naturales, hablar un poco sobre este recurso de protección y la protección de vida que pudiese tener eventualmente de derechos sociales como la salud, la educación propiamente tal, que hoy día no están amparados por el recurso de protección. En fin, ya, o sea, tenemos un sinfín de temas que vamos a seguir tratando. Te aprovecho de extender la invitación cuando tengamos entonces algunos convencionales, que colegas tuyos también de acá sí, de la zona. O sea, aquí tenemos a Maya Alves, tenemos tenemos a Tami Pulsignik también docente de la Universidad de Concepción. Bueno, por el otro lado, para no ser injusto, tenemos también a Rocío Cantuarias, que fue por la lista UDI o RN, no lo recuerdo bien. Entonces, tenemos varios colegas tuyos que están en la Constitución y que nos gustaría contar con ellos para que estemos aquí trabajando. Seguramente más de alguno tú los debes ubicar. Estuviste en el bar constitucional de TVN. Muy entretenido. Muy entretenido, ¿no? Muy entretenido. Se generaron buenas conversas con los candidatos. Vuelvo ahora, entiendo. Sí, impecable. Tienes que estar avisando para hacerte la respectiva propaganda. Así que un abrazo grande, Tomás. Muchas gracias por esto. Yo voy a aprovechar de dar los agradecimientos también al canal Gran Concepción TV, que nos permite estar hoy día acá, saliendo en vivo. También al canal de televisión RDO de la comuna de Hualqui, que también están transmitiendo en conjunto, nos permite llegar a más partes amplias acá en la provincia. Y también agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo, las preguntas, los comentarios, los saludos. Sinceramente, se siente el cariño acá. Y bueno, y este programa queda grabado para que cuando lo quieran poder volver a ver la gente, volverse a impregnar de este tema constitucional que recién estamos empezando, pueda acceder a él. Y no olvidar también que lo vamos a retransmitir el día domingo, si mal no recuerdo y me soplan, a las 20 horas, también para que lo puedan volver a ver las personas y puedan impregnarse de esta fructífera conversación que hemos tenido hoy día con Tomás. Así que, Tomás, un abrazo grande, muchas gracias por apañar en este proyecto y nos vamos a estar viendo próximamente de seguro. No, encantado, un gran abrazo y que estén muy bien. Un gran saludo a todos y a todos los que nos vieron y escucharon, así que encantado. Gracias, Tomás. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. VADEV es una empresa nacida en Concepción, dedicada a servicios informáticos. Encuéntranos en www.vadev.cl o al correo a contacto@vadev.cl. También comunícate con nosotros al más 569-5366-7573.